seguimos haciendo Mapuchito Noticias en la mañana de FM Signos, como es habitual y como te lo decimos siempre. Estamos a través de FM Signos 90.9, Mapuchito Noticias Media, el conjunto de radios que retransmiten nuestro programa y por supuesto la página oficial de Signos en Facebook. La anunciamos está con nosotros el concejal Ricardo Angos. ¿Cómo te va, Ricardo? Gracias por venir. Gracias, Raúl, como siempre, un gusto. Bueno, igualmente. Bueno, ¿cómo ha iniciado el año en el Consejo Deliberante? Bien. Un consejo bastante atípico, ¿no? Sí, nuevo. Sí. O sea, al ser nuevo hay nuevos actores que vienen de la última elección, con todo lo que eso implica. Se cambia por mitades, así que la mitad de los concejales están prácticamente teniendo, salvo los que renovamos, ¿no? Creo. Claro. Pero están teniendo su primera experiencia, así que están haciendo sus primeras armas. Luego de la sesión esta de conformación de autoridades que todavía no soltó. Falta terminar en cuanto a una de las comisiones. La de tierras. La de tierras. Después vino una sesión extraordinaria, porque gran parte del Consejo Deliberante, la mitad de los concejales, considerábamos que había que declarar la emergencia hídrica en el partido de Patagones, así que arrancó movido. Cosa que no ocurrió. Cosa que no ocurrió por la paridad en el momento de votar el proyecto de ordenanza en la declaración y la inclinación del presidente del Consejo Deliberante en función del espacio oficialista, con lo cual al menos generó gran parte de lo que había que generar. Yo me hubiera quedado con la declaración de la emergencia para que haya recursos extraordinarios, pero además respuestas extraordinarias. Que se agilice la respuesta, que se visibilice lo que vos mostrás siempre desde tu lugar, cómo ABSA brinda el servicio esencial en Carmen de Patagones y en el partido de Patagones, que de manera paupérrima es, ya lo veníamos hablando, es lamentable. Pero bueno, eso no pasó, el tema está sobre la mesa, está como agenda para que puedan concluir aquellas obras que hace rato venimos pidiendo. Pero muchísimo tiempo. Yo soy autor de algunas de las resoluciones del año 2021, 2022, hicimos la manifestación con la gente de Villa del Carmen, pidiendo lo mismo, captación de agua, mejorar el almacenaje, la potabilización, la distribución. Sí, ya Marcelo Castronuevo también había planteado alguna iniciativa en su momento. Antes que yo sea concejal, y estando yo en la delegación en su momento, ya Marcelo había empezado. O sea que lo de ABSA viene de larga data y avanzan un poquitito y paran. Las obras del año 23 venían bastante bien. Se había licitado 2 veces la captación, pero no había empresa oferente. Se había hecho el reservorio de Plaza La Carra, que no está conectado. Se había mejorado un módulo potabilizador. Se había empezado con la planta potabilizadora o con la ampliación de 200 metros cúbicos en Villalonga, pero se paralizó. ¿Sí? 2 años que ABSA dejó de actuar en Carmen de Patagones, en el partido de Patagones. Y bueno, el servicio que se brinda mal y que encima no se invierte y que encima ya las obras se dejan a la mitad, se va resintiendo cada vez más. Seguro. Entonces, bueno, nada, eso motivó esa sesión extraordinaria. Estuvo el gobernador Kicillof en Patagones, llamó la atención, o por lo menos me parece que hubiese sido un poco más de rigor, de forma protocolar, que el Consejo Deliberante lo hubiese recibido, y desde allí también los concejales, seguramente lo del oficialismo por un lado y la oposición por el otro, pero haberle hecho algún planteo, haberle contado la historia, no solamente sacarlo por las calles de la ciudad, mostrarle lo que en apariencia son gestiones o hechos para inaugurar, sino que hay problemas mucho más serios en Patagones que a lo sumo le hicieron un recordatorio al gobernador, pero no hubo el ímpetu y la fuerza que se merecería este tema, ¿no? Todos los temas en general del distrito. Yo creo que el ejercicio de la democracia, el sano ejercicio de la democracia, es de hacer que aquellos que todos de alguna u otra manera estamos en un lugar de representación, pudiéramos plantearle a las autoridades, tanto provinciales como nacionales, la situación. No siempre hay que escuchar el cuento que te van a contar los amigos o los oficialistas o los que son de tu propio espacio. Hay que escuchar al resto de la representación de la ciudadanía. Ese sería un sano ejercicio de la democracia. Yo, viniendo del peronismo, tengo recuerdos de niño que hacía Raúl Alfonsín cuando venía en el momento de que pretendía traer la capital, tanto Patagones o Viedma. Con los primeros que se reunía era con los opositores. Seguro. Entender a un estadista, el político de verdad, ¿no? Ahora, armarle una agenda por ahí corriendo la posibilidad de que tenga un encuentro de algunos minutos con los espacios políticos que no son afines para plantearle de manera seria, respetuosa y objetiva las situaciones del distrito. Y bueno, es una pérdida de oportunidades, sobre todo si viene con una cartera de ministros como vino. Igual así todo,
uno tiene distintas posibilidades para poder llegar, y a mí me tocó desde mi lugar llegar a hablar con el gobernador, hablar con ministros, pero bueno, hay que moverse en otro ritmo, pierde cierta institucionalidad y hay espacios políticos que no tuvieron esa oportunidad. Y es interesante tener al gobernador de la provincia de Buenos Aires, recibirlo en el primer Consejo Liberante de la Patagonia Argentina, en el único distrito bonaerense patagónico, la primera municipalidad del sur argentino. De hecho lo hemos visto al propio Galdi en el Consejo Deliberante. Claro. Cuando era gobernador. El propio Kicillof hace unos años, cuando vino en pandemia, estuvo en el Consejo Deliberante. Seguro. Me parece que es lo más institucional y lo más pluralista posible para que cada uno pueda expresarle a un mandatario provincial con respeto, con seriedad y con verdad lo que necesite plantear, ¿no? Claro, los temas importantes. ¿Qué pretendemos del distrito? No le vamos a hablar de que hay que hacer un Badén o un lomo de burro. No, estamos hablando de la estrategia de Patagonia. Podemos hablar, señor gobernador, nos ayuda a desarrollar la marca Patagonia. ¿Cómo podemos hacer para poder insertar nuestro producto? ¿Cómo mejoramos el parque industrial? Bueno, un tema que vos estás tratando de lo energético. Es decir, ¿cuál es la estrategia de Patagonia? ¿Hacia dónde vamos? Le podemos plantear, necesitamos crédito para determinados sectores, necesitamos un rumbo. Bueno, en fin, eso no se dio. El ejercicio sano de la democracia en las instituciones pasa por ahí. Tenía que ser eso, sí. Claro. Me estoy sonriendo porque un amigo me acaba de mandar, sé que nos está escuchando, habla sobre el tema de el reservorio de la Carra. Dice, la obra significó la construcción de una cisterna de hormigón armado de 2.000 metros cúbicos que funcionará en conjunto con la cisterna existente en un tanque elevado, de manera de producir la reserva mínima diaria para la localidad. Los trabajos fueron el presupuesto de 90 millones y pico, se comenzaron a construirse en el 2022. Según su informe jefe comunal, Sara ya está funcionando. Bueno, vos estuviste en el gobierno de Sara, de hecho, también, ¿no? Sí, claro. Y me están recordando que dice que Sara decía que ya funcionaba. Bueno, no, nunca se conectó. Nunca se conectó. La realidad es esa, nunca se conectó. Estaba lista para conectarse, bueno, en realidad falta algún caño, alguna obra para concluir la conexión. Seguro. Una pena también, ¿no? Por semejante inversión. Sí, claro. A ver, nosotros, para lograr que ALSA ponga los ojos con el partido de Patagonia, hicimos un montón de cosas. Seguro. Nos reunimos con las comisiones de fomento, hicimos una denuncia masiva, juntamos firmas, movilizaciones a la empresa. Vino toda la plana mayor, en aquel momento estaba Gelinsky, Reyes, sí. Bueno, alguna que poco hicieron por el distrito algunos, Gelinsky sí, porque aportó bastante, y la plana mayor de ALSA en el recinto del Consejo Deliberante y los miembros de prácticamente todas las comisiones de fomento de Patagonia, y hubo un ida y vuelta bastante bravo en aquel momento, y después de ese poner el tema y tratarlo como correspondía, comenzaron algunas ejecuciones de algunas obras. Bueno, pero no terminan de ser parte del sistema de captación, producción y distribución de agua potable. Seguro. Para que no tengamos más inconvenientes. Es decir, se hicieron una partecita de las obras, pero todo el sistema no termina de encajar. Bueno, tenemos que presionar y ponerlo sobre la mesa para que concluyan, capten agua, la traten, la almacenen y la distribuyan. No es tan complejo. Seguro. Hay cosas que hace la política que por lo menos yo de mi ignorancia no las entiendo, ¿no? Como por ejemplo, días pasos le decía a alguien ligado al oficialismo, a mí me parece que el tema del agua no es una cuestión del oficialismo o de la oposición, es un problema que tienen los vecinos del partido de Patagones. Entonces, a ver, yo creo que si le dicen a ustedes como opositores que acompañen al intendente, más la sociedad rural, más la Cámara de Comercio, más las juntas vecinales, toma otro cuerpo, otra dimensión el problema, y también se puede llegar a obtener otro tipo de respuesta. Lo que pasa es que parece ser que el intendente quiere ir solo para venir y decirnos, encontré una solución que nunca llega por otro lado, ¿no? Volvemos a lo mismo. O sea, hay que ver el tema de Estado, ¿no? ¿Cómo se trata? O cómo se interpreta. O cómo se interpreta, claro. Volvemos a lo mismo, la avenida del Gobernador. Si uno lo quiere solo llevar por las calles que están transitables, lindas, bueno, y no mostrarle la otra cara, probablemente lo mismo pase ante la gestión. Los mejores resultados que se han obtenido en el partido de Patagonia fue cuando la comunidad estuvo junta. Claro. Desde la batalla hasta la ley 12322. O sea, cuando la comunidad está junta, obtiene buenos resultados. Claro. Cuando la cosa se politiza, se disgrega, se hace sectorial, y bueno, pueden llegar a venir oportunidades, pero ya empiezan otro tipo de factores. Y si encima hay una idea de no molestar porque es la estructura orgánica política, si no le voy a decir lo que lo incomode, peor es la posibilidad de resultado. Y en realidad,
No importa si lo incomodo o no, importa qué es lo que voy a gestionar para mis vecinos. Sí, pero además es inviable incomodarlo a Kicillof, porque en realidad es un problema que no nació en la gestión de Kicillof, ni en la gestión de Marino. Por ejemplo, lo del malecón. A ver, lo llevaron al Muelle Mianovich ahí a inaugurar las 4 tablas. Gobernador, hacemos 1000 metros más, le quiero mostrar cómo tenemos esta costanera que es hermosa, que para el turismo es un ejemplo, lo que los vecinos mayoritariamente, la barriada de Patagones va a esa zona de, además son peronistas, que uno interpreta que el peronismo es el tipo más ligado a la gente del barrio. Tenés todos los argumentos ahí por haber, y estamos en estas condiciones, nivel de riesgo de que se caiga una mañana, nivel de riesgo para los que transitan por el lugar. A ver, ¿en qué lo puedes incomodar aquí? Si nada, le estás mostrando al tipo un problema que no nació en su gestión, que viene de larga data, y que si por el tipo lo interpreta y dice, mira, la verdad esta gente tiene razón, ¿quién te dice que hace un aporte o encuentra un mecanismo para poderlo solucionar? Ahora, si no se lo mostrás y se lo querés contar después por correo electrónico, es poco probable que te den bola, ¿no? Sí, por supuesto, y además yo le llamo balas de plata, claro. Son esas oportunidades que pasan una vez, no viene siempre el mandatario provincial, y el que maneja el presupuesto es el primer mandatario provincial, y además nosotros tenemos una gran situación disvaliosa en el partido de Patagones. No tenemos legisladores, claro, ni diputados ni senadores. Entonces no tenemos quien verdaderamente vaya a plantear en determinados encuentros, mesas de conversación, los temas de Patagones, quien los ponga como prioritarios. La mayoría son de la sexta sesión, que poco vienen a vernos, y algunos ni siquiera van en la lista de la sexta y ni siquiera son de la sexta, legisladores provinciales. Claro. Con lo cual es muy complejo para nuestro distrito poder instalar las problemáticas que tenemos a ese nivel de decisión. Si lo tenemos y no lo aprovechamos y solamente le cantamos un canto de sirena o le generamos que esté frente a 150 personas, 200 personas diciendo lo que quiere decir, bueno, los resultados van a ser lógicos, ¿no? ¿Vos participaste en el encuentro que hubo en el polideportivo? No. No estuve. Nos habían invitado a los concejales a toda la tira, después tuve alguna comunicación con algún funcionario que me dijeron que no estaba en la lista como para ir al polideportivo, así que me comuniqué con gente ceremonial. Sí agradezco que me hayan dado la oportunidad de comunicarme con la gente ceremonial, y a partir de ahí empecé a andar un camino que me permitió estar con el gobernador, entregarle el documento que quería entregarle y después conversar con un par de ministros de la provincia y generar contactos como para continuar las conversaciones ya sobre el fin de este mes y principio del mes que viene. Hace poco tiempo atrás estuviste con la vicepresidenta Villarruel. Sí, y voy a volver a tener contacto, calculo que para fin de mes, quiero atar todo, ir a Buenos Aires y a La Plata, ya estoy en contacto con la gente es la Dirección de Cultura del Senado de la Nación. Y estamos trabajando lo mismo que le entregué al gobernador, que es este documento que tengo acá, Raúl, que se llama Camino al Bicentenario. Es un documento extenso, con varios proyectos de resolución, o sea, de nivel local, proyectos de ley de nivel provincial y proyectos de ley de nivel nacional. Ahí hay un trabajito, de hecho. Sí, varios meses me llevó esto. Un trabajito importante. Todas las resoluciones las presenté sobre lo que es el marco del Consejo Deliberante sobre el fin de diciembre del año pasado y principios de enero, ya para trabajarlas en marzo. Proyecto de ordenanza y resoluciones. ¿Y esto estuviste hablando también con Kicillof? Por supuesto, fue lo central. Camino al Bicentenario. 2027 es el año de los 200 años de la batalla. ¿Y cuál es tu idea? Y la idea es que empecemos a desandar este año acciones concretas a nivel local, por supuesto provincial y nacional. Las locales, por ejemplo, convocatoria a muralistas y los lugares físicos de Patagones en espacios públicos, como por ejemplo pasaje de San José de Mayo, para los Maragatos, la escalera de los Cañones. Seguro. Pintarla y convocar a muralistas de alto nivel para que hagan un buen mural con una representación de lo que se considere, de lo que se elija que es mejor. Tal vez yo no sepa qué es lo que mejor debiera estar reflejado con el arte muralero en ese espacio, pero hay gente que sí lo sabe. Seguro. Lo mismo convocar a distintos escultores que trabajan distintos elementos y poder generar un paseo de la escultura en el marco del Bicentenario, escultores que hagan esculturas de distinto tipo y poder emplazarlas en un sitio. Lo mismo con pintores, con músicos, con escritores de distintos géneros literarios. Armar un gran documento cultural, pero una gran movida cultural en todo el transcurso de este año. Eso por un lado. Por otro lado, trabajar muy fuerte en educación en todas las escuelas del distrito. Contar a todos nuestros niños y jóvenes utilizando la didáctica de este tiempo. O sea, que no es la oralidad, sino que tiene que ver con la expresión visual llevada
a lo que se está haciendo hoy con la renderización, con las imágenes digitales, bueno. Hay un buen trabajo de Mati Cuevas con ese tema, ¿no? Bueno, ahí le mandé un mensaje como para empezar a estar en contacto, le quiero mostrar esto, todavía no lo hice porque lo estoy haciendo público hoy con vos por primera vez, el trabajo de Camino al Bicentenario. Ahí cruzamos un mensaje y quiero contarle de qué se trata esto. También sé que hay directores, un chico que vive en Mar del Plata que está haciendo algo de animación con una dirección, con algo que sería una serie con 8 capítulos en dos temporadas de 8 capítulos, y está tratando el guión, y bueno, ahí me mandó algunas cositas como para ver si eso podía correr y podía avanzar. En el marco de la provincia de Buenos Aires lo mismo, intrometer dentro de este año en la currícula de toda la provincia, en la currícula digo fundamentalmente primario y secundario, pero muy apuntado al secundario, todo lo que sucedió aquí hace 200 años. Y posicionar y darle relevancia a que Patagonia es el único distrito de la provincia de Buenos Aires que forma parte de la Patagonia Argentina, y somos los defensores de la Patagonia. Tal cual. Eso desde otro lugar con provincia. Y de nación, lograr la declaración de la fiesta de nivel nacional y empezar, por ejemplo, ya tenemos que coordinar la fecha, pero ya tenemos la posibilidad de ir al Salón Azul del Senado de la Nación. No sería yo el orador en ese encuentro, sería a quien fui a invitar, a Adam. Estuve con él el viernes pasado para que pida las autorizaciones a quien corresponda para poder ser parte de contarle a los senadores las iniciativas, pero darle el sentido histórico, o sea, la importancia histórica que tiene para que después lleguemos a las iniciativas. Que lo hace de manera brillante. Sí, por supuesto, es la persona indicada, para que cuente la historia, y eso sea la base sólida de poder declarar a la fiesta nacional, poder tener la leyenda el año que viene en todo acto administrativo que diga acto del Bicentenario de la defensa de la soberanía patagónica, batalla del 7 de marzo, y además generar la visibilización en el calendario nacional. Ese es el objetivo de máxima que nos ponemos. Yo acá he tomado trabajos de muchísima gente. O sea, para elaborar este documento, compilé, trabajé documentos históricos, que me facilitó Dan, por supuesto, desde el museo, pero también vi acciones concretas de distintos concejales de otro tiempo. Entonces, del mismo intendente Marino, del mismo Julio Constantino. He visto de muchos cómo han accionado o cómo han tratado de pensar y de traer el tema. Bueno, por supuesto que hay mucho impronta personal, pero trata de ser un documento que genere acciones de política pública. Que supere lo partidario. No es lo partidario, se lo tiene que apropiar el vecino. Entonces, esto hoy está siendo el disparador. A partir de ahora es socializarlo con todos, o sea, no solo con los actores políticos. En realidad somos circunstancias los actores políticos, lo que más importa son los actores privados de la comunidad, que lo quieran ver y que sean parte. Esto va a requerir, por supuesto, que alguna erogación económica. Se la pedía al gobernador Kicillof. Claro. Pero también entre todos podemos compartir un poco. También tiene, por ejemplo, el cuidado de los edificios históricos, las estrategias para aquellos vecinos que viven en determinados lugares del pueblo, que tienen una fachada histórica, cómo la pueden mantener, cómo la pueden cuidar. Y ideas, muchas ideas también, Raúl, llenar de banderas el 7 de marzo del año que viene, todo Patagones, todo el partido. Hay mucho de disparador y mucho para llenar con contenido, con un montón de gente que se pueda juntar y decir, bueno, ¿cómo vamos a honrar los 200 años aquellos que dejaron la sangre y que hicieron que Argentina sea lo que hoy conocemos? Esto que acaba de decir me parece como el sustantivo, ¿no? El hecho de decir que se embandere todo el partido Patagones, porque en realidad lo que la gente también debería entender, y da la sensación que muchos no lo interpretan así, que la gesta del 7 de marzo de 1827 es del partido de Patagones, no es solamente Carmen de Patagones, sino como que me parece que nos engloba territorialmente al menos. Exacto, bueno, es de todo el partido. Además, hay actos y situaciones concretas que se vinieron dando desde la desembocadura del río Colorado para abajo, claro, porque las embarcaciones sufrieron inconvenientes, porque había pobladores que estaban ahí, que capturaron a aquellos que nos querían invadir. O sea, hay todo un marco histórico de distintos sucesos que se fueron dando en el territorio del partido de Patagones. Por supuesto que concluye en lo que sabemos, inicia la primera escaramuza fuerte en el combate de la batería, donde los maragatos dejan la vida ahí, y a partir de ahí lo que conocemos hasta el 7 de marzo. Seguro. Por eso digo, pero si todo el partido Patagones lograra contextualizar de ser protagonista, digo, se podría ampliar el espectro, porque en cada lugar seguramente hay algún hecho o algún motivo para poner en valor esto, ¿no? Sí, sin duda, y además
somos el distrito desde el sur del Río Colorado al norte del Río Negro, con el Meridiano y el Atlántico, todos somos patagónicos, claro. Todos somos patagónicos bonaerenses, todos defendimos esto que tenemos acá, que es la soberanía patagónica en este territorio, que bueno, es contrafáctico saberlo, pero si no hubiera sucedido lo que sucedió hace 200 años, probablemente Argentina no tenía el dibujo del mapa que tenemos hoy. Muy probable, es muy probable. ¿Y qué encontraste en Kicillof? ¿Una buena respuesta? Sí, una buena respuesta, porque después me derivaron, o sea, misma la gente de ceremonial, me derivaron con ministros para que pueda conversar y avanzar. Al menos noté que se interiorizó, que en el diálogo conmigo, porque me hizo repreguntas, y que le llamó la atención. A ver, yo, esto de ser un monobloque alejado de las cuestiones partidarias o más fuertes, si querés, puede ser Milei y Kicillof, por decirlo, para que se entienda. Sí. Me da la libertad de poder trabajar únicamente en el distrito sin tener alineamientos orgánicos que me condicionan. Entonces, y pude hablar con el gobernador sabiendo que es una persona que cuando vino a Patagonia se interesó por la historia, estuvo en el museo, en el viaje anterior, sí. Lo recorrió, conoce del federalismo, uno ve que tiene imágenes de Juan Manuel de Rosas, por ejemplo, entonces ha interpretado la historia de aquel momento y se alusiona a eso en el diálogo. Seguro. Le hablé primero de eso para enmarcar de qué estaba hablando. Cuando logré la atención de lo que yo le estaba planteando, ya fui más minucioso respecto del trabajo y por supuesto lo derivé a que vamos a necesitar un acompañamiento económico, pero no es significativo, no son miles de millones que va a necesitar el partido de Patagonia de manera extraordinaria para poder hacer un buen festejo, no, pero a veces el acompañamiento no solo es dinero, sino, por ejemplo, ver si la provincia de Buenos Aires cuenta con artistas muraleros, por ejemplo, claro. Además de los locales, ¿no? Seguro. Y de todo lo de la región, para poder hacer muchos murales, no es solo el pasaje San José de Mayo, seguro. Se me ocurren un montón de lugares. Pero no solo los lugares de casco histórico, cada barriada de Patagonia, cada barrio. Seguro. ¿Por qué no tener una pared con tener un mural que haga así? Todos fuimos parte, seguro. Todos somos parte, todos somos Maragato. No tiene que estar concentrado únicamente al centro de Patagonia. Seguro. Tiene que ser todo el partido de Patagonia. Entonces vos llegás a pasar el río Colorado y poder tener un cartel que diga camino a los 200 años, o 200 años de la batalla. Ya empezar en Pradere y empezar... Sí, sí. Bueno, en fin... Pero para eso tiene que haber algún acompañamiento de la provincia que es totalmente necesario. Y un poco a eso lo refería cuando hablaba de los recursos, ¿no? Está bien. Y lo que sería la fecha propiamente dicha, el día de, allí planteas una ponderación de orden histórico, cultural, ¿cómo crees que va a ser esa jornada? ¿O cómo debería ser? ¿La jornada a cuál te referís? Digo, cuando llegue el día de los 200 años. ¿Y un desfile tradicional o algo diferente? No, tiene que ser... muy masivo, muy convocatorio. Por ejemplo, la fiesta de la soberanía, ojalá sea nacional, claro. La de los 200 años sea nacional, debiera abrir con una puesta en escena teatral, con una representación de lo que pasó en alguna de las partes de la batalla. Seguramente habrá algún dramaturgo o algún director de teatro que va a saber cómo expresar, en algún momento se hizo, cómo expresar algunos momentos de la batalla. Nosotros, ¿cuántas fiestas que nos ponemos a conversar ahora tienen un sentido como la nuestra? Uno ve la fiesta de la manzana, un sentido productivo. Uno ve la fiesta del ajo, la fiesta del río, la fiesta del mar y la campante. Pero en la fiesta donde derramó sangre un pueblo para defender la soberanía y se hace una festividad, no hay muchas en Argentina. No, seguro. Si no es la única, estamos en 2 o 3 nomás. Entonces, ¿cuál es el sentido de la fiesta? ¿Ir a escuchar a músicos y comprar ropa? No, tiene un sentido, una esencia. Seguro. Entonces, es la que tenemos que representar. Y creo que estamos obligados a hacerlo en los 200 años. Seguro. Entonces, el impacto tiene que ser cultural, histórico, de política de Estado, pero además tiene que ser proyectivo. Seguro. No nos podemos quedar con el 7 de marzo del 27. A partir de ahí, si generamos buenas acciones, después tenemos que ser consecuentes en el tiempo, porque nos van a generar actividad económica, Raúl. Claro, por supuesto. Tenemos que hacer que la gente nos venga a visitar. Tal cual. Lo otro que a mí me parece, a mi juicio, es que este desfile que es tan tradicional también merecería ayornarse, porque ahora, la verdad, hay cosas que a mí me parecen que ya como que están perimidas, que pasen los vehículos que compró el municipio. La verdad me parece una pavada. Todos los años las mismas instituciones deportivas, nosotros los bomberos, digamos, pasamos siempre lo mismo, digo, por decirlo de alguna manera. Entonces ya la gente como que dice todos los años lo mismo, y además de acuerdo a quién gobierna es el lugar que le dan en la lista de pasada.
Y la verdad que sería bueno también dar una vuelta de tuerca a ese desfile, ¿no? A ver, mínimamente el desfile de los 200 años tiene que convocar. Hay un trabajo que hizo el museo, que lo hizo DAM, que cuenta cómo se festejaron los 100 años y cómo se festejaron los 150 años. Lo estuve viendo. Hay que mirar eso. Claro. Hay que ver qué hicieron nuestros antepasados. Seguro. Para poder dimensionar lo que tenemos entre nuestras manos, claro, a poco más de un año. Entonces, hay que convocar a todo el mundo. O sea, hay que convocar al nivel nacional, del presidente para abajo. Uno puede querer más o menos al presidente, al gobernador, no importa, tienen que estar. Seguro. Lo mismo que las fuerzas de seguridad. O sea, hay que pensar y volar mucho, pensar en grande, para poder hacer algo que verdaderamente sea digno y merezca Patagones. Pero tampoco olvidar al vecino. Yo creo que el vecino tiene que estar representado. Hay que ver de qué manera. Seguro. Tal vez no sea únicamente caminar y desfilar, tal vez, ¿por qué no?, recrear algún tipo de... no me está saliendo el nombre ahora, pero es tipo la comparsa, sí, tipo... Sí. Bueno, recrear algo que sea representativo. Claro. ¿Qué tiempo tenemos? ¿Lo podemos hacer? ¿No lo podemos hacer? ¿Podemos generar algo? Bueno, en fin, ¿hay que buscarle algo más? Sí, seguramente sí. Ahora, hay una expresión del vecino de Patagones que es interesante. Respecto a los vehículos municipales, como todo en la municipalidad, tenemos que eliminar los logos de las gestiones. Bueno, eso es lo único que tiene que haber en Patagones tiene que ser esto. Totalmente, pero en el país tiene que pasar eso, digamos. No puede venir el intendente que sea y ponerle su logo. Totalmente de acuerdo. Lo único que tiene que haber en los vehículos, en los espacios públicos, en la comunicación visual de la municipalidad, porque no es el gobierno, el Estado es esto. Coincido plenamente. Esto es maravilloso. Sí. Más lindo que el escudo que tenemos. Sí. Esto tenemos que levantar. Lo otro no tiene que existir más. Sí, además, digo, en Patagones que encontrás gestión Curetti, gestión Sara, gestión Marino, digo, te das cuenta que a veces ni alcanzan, primero con lo que el gasto significa. Yo lo planteo que eso tendría que ser de nación para abajo en todos lados, cada provincia su escudo provincial, los municipios, basta de gestión fulano, gestión... En ese sentido, bien mantenido, me parece un hecho acertado que le pone gobierno de la comunidad. Además, hizo un logotipo, claro, Edma, con la B verde esa, y lo definió, y tiene su hizo logotipo, y lo instaló, y lo reconoces en todos lados. Claro. Es genial. Bueno, nosotros tenemos esto que es maravilloso. Seguro. Esto es único, ¿no? Sí. Cualquiera tiene un escudo de estas características. Seguro. Y tenemos la bandera de los vencidos, o sea, tiene una connotación, una simbología muy fuerte. Muy importante. Claro. Y no lo sabemos aprovechar. Y después, en definitiva, a cada gestión, la verdad, ¿cuánto le puede sumar poner gestión fulano, mengano? Es un gasto... A la larga no cambia la elección de la gente si te puede querer más o menos por la gestión que hiciste. No, y además la gente sabe quién gobierna, bien o mal sabe quién gobierna. Por supuesto. Y después, cambiar todo cada vez que viene un nuevo gobierno genera, lo que vos decís, terrible gasto. Un gasto y totalmente innecesario. Bueno, ¿y cómo sigue los pasos? Digo, a partir de ahora tenés un largo camino por recorrer. Yo presenté un proyecto de ordenanza y 11 proyectos de resolución, te decía, entre diciembre y enero. Ya me junté con el intendente, que fue el primero que se lo entregué, por supuesto, luego al gobernador, viajó a Nación y lo entregó a Nación. ¿Qué te dijo el intendente? Lo aceptó, que lo íbamos a trabajar, lo que me pidió es que primero se desarrolle esta fiesta y después empezar a trabajarlo, que más o menos son los tiempos. Podemos hacer un trabajo previo. Lo hablé con el coordinador Duarte y quiero ver si hay un verdadero interés del Estado municipal. Si de hacer el festejo lo van a hacer, porque además yo he notado que desde que empecé a hablar del tema y hablé con Villarruel, hubo otros tipos de actores que empezaron a hablar. O sea, bienvenido. Seguro, en buena hora. En buena hora. El tema es si verdaderamente consideran que yo debo ser parte o no con este documento y con lo que propongo, es una decisión del Ejecutivo actual. Si así lo consideran, dispuesto a poder hacer el aporte. Pero luego de esto se abre un portón, no una puerta, de un montón de acciones concretas que hay que empezar a desarrollarlas en marzo. No podemos esperar mucho más. Un año es poco tiempo, pero bueno, podría ajustarse. Si queremos hacer todo prácticamente lo que nos proponemos, vamos a tener que ajustar bien los tiempos del cronómetro y ser consecuente con el trabajo. Bueno, y sería positivo que el municipio, el Ejecutivo te dé participación, tendría un actor más trabajando para ellos, aunque sea de otro partido político, no cuenta lo trascendente de la idea, lo importante, el camino que has comenzado ya a recorrer, y si te toman de la mano y te llevan con ellos, en buena hora. Bueno, seguro, a mí como al resto de los concejales. Seguro. Participación por igual a todo el resto de los concejales. A mí me toca hacer, porque esto me apasiona, Raúl, me gusta. Hice todo este trabajo y porque es parte de la esencia Margata que uno lleva adentro y que entiende que este momento es único. Seguro. No dimensionarlo o perder más tiempo es perder una oportunidad maravillosa.
de honrar el pasado, la memoria, la sangre derramada, de poner en valor en el presente, pero de proyectar el futuro, que va a redundar en un montón de beneficios. Un punto de partida, digamos. Y esa es la idea, entonces sumar gente para eso, pero no tiene que haber ningún tipo de capitalización individual. Esto es Patagonia, el partido de Patagonia, desde Pradere hasta la Villa Turística 7 de Marzo, que si miramos bien está más abajo que Patagonia. Claro. Todos los pueblos vinculados. Y bueno, en definitiva es un trabajo profundo que pueda ser política de Estado. Lo bueno que tenemos es que no es un año político, o sea, de elecciones. Entonces que es una política de Estado del Partido de Patagonia. Y sin el privado activo en pensar y en ser parte, tampoco va a tener buenos resultados. Así que es en conjunto la dirigencia y los vecinos de Patagonia que se dedican a la actividad económica, al privado, aquel que pueda aportar, tiene que ser parte. No es un año político, pero te lo puedo asegurar que va a ser un año movido políticamente Patagones. Sí, porque los tiempos han cambiado, los paradigmas han cambiado, las estructuras políticas han cambiado seguramente, entonces hay ruido en todos lados y este año definirá lo que pase el año que viene, sí. E incluso me atrevería a decirte ya que hay cierto movimiento interno en el propio Ejecutivo Municipal, en el ala que conduce o dice conducir Ricardo Marino. Y eso, aunque parezca un problema peronista, un problema de sector, un problema del movimiento renovador, de una u otra forma impacta en la comunidad y va a hacer crujir al municipio. Bueno, esperemos que las cuestiones partidarias de cada uno de los espacios políticos no afecten a las políticas públicas. Bueno. En este caso, trabajar en política pública y bueno, que cada uno puertas adentro haga los amarreos que tenga que hacer. Bueno, yo te digo, el municipio, como decía el general, va a tronar el escarmiento. Bueno, esperemos que el impacto no llegue para fuera del vecino. Me salió una frase peronista, no me reconozco. Mirá. Me llama la atención, nosotros que nos conocemos desde hace muchos años. No sé qué me pasó. Bueno, voy a tener que tomar algo después para sacarme esto de adentro. Ricardo, como siempre, gracias por venir. Gracias, Raúl, un gusto como siempre. Seguimos en la mañana de la radio.